Estamos con Reinaldo Sietecase, nuestro analista, y con Claudio Sucho, que viene a hablarnos de economía. Gracias por venir. Hola, Pablo. Pablo Wende, que también está con nosotros en la cabecera de esta mesa. Después vamos a explicar, no te vamos a saludar hoy, porque el cumple es mañana de Pablo. No se Gracias, adelanta Pablo, por el estar cumpleaños. acá. A ver, hablemos de las medidas. ¿Cuáles son las medidas que va a tomar el gobierno que viene? Bueno, por ahora guarda con recelo algunos nombres, Milei, para que no haya nada contraproducente. Tema 1. Las LELIC. Y abrimos, nos vamos a una hiper. ¿Sí? Entonces, para evitar la hiper, hay que resolver el problema de las LELICs, porque no es opción mantener este cepo que traba la economía. Porque usted genera un exceso de demanda en el mercado de divisas que tiene un correlato de exceso de oferta en el resto de la economía. El tema es cómo terminar con la trampa de las LELIC, podríamos decir, Pablo. Exactamente, acá la definición más importante es que hay que salir rápido del cepo cambiario. Lo dijo Milei durante la campaña en el último tramo, vamos hacia medidas de shock y no hay tiempo para gradualismo, diferenciándose de Mauricio Macri. Lo que pasa es que no se puede liberar el cepo de un día para el otro porque tenés 23 billones de pesos de LELIC en el Banco Central, que el peligro es que se transformen en dinero. Y si se transforman en dinero, corran al dólar. Y eso genere un estallido cambiario y finalmente, como dijo Milei, una hiperinflación. Entonces, primero se van a concentrar en ver cómo desarman esta bomba de LELIC, esta bomba o esta bola de nieve de LELIC, que también Carlos Rodríguez denominó campo minado, uno de los asesores de Milei, y hay que desarmarla antes de abrir el cepo. Pero la decisión fuerte acá es que la economía no puede funcionar con cepo cambiario como lo hizo en los últimos 4 años. Bien, nombraste las dos cosas, LELIC y cepo cambiario. En la voz de Milei, ¿cómo salir del cepo cambiario? Es muy importante salir del cepo para que la economía vuelva a expandirse. Es muy importante eso. Estamos mejorando la ingeniería financiera para que se pueda hacer lo más rápido posible. Porque eso es fundamental para recuperar el nivel de actividad económica, para que la economía empiece a salir de esta trampa. Ingeniería financiera, dijo. Claro, y también otra cuestión, que el cepo venía haciéndose cada vez más grande, era como un pulpo de cepos. Claudio, ¿cómo ves esta propuesta de salir de la trampa del cepo con la urgencia que impone la situación? Primero, contrarrestando que así como estábamos, tampoco se podía más. ¿Cuánto vale el dólar oficial? Claro. 3.60 y hay quien lo compra. Claro. Es como, yo siempre pongo el mismo ejemplo, yo las charlas las quiero cobrar $3.000. Ah, te está yendo bárbaro. No me contrata nadie, Claro. no puedo lograrlo. Una cosa es el precio que yo pretenda y otra es donde puedo llegar a funcionar. Hace mucho tiempo que eso está trabado. Con lo cual, hay muchos aspectos de la economía argentina que son solo declarativas, pero no funcionan. Hay escasez de muchas cosas y lo vivimos con la nafta un montón. Por lo tanto, hay que sincerar los precios relativos. ¿Por qué? Porque ya no se puede sostener esto. Ni uno ni otro iba a poder hacerlo. Ahora, ¿cómo lo haces? Creo que es el manejo de los tiempos que decía Javier Milei, ese manejo de los tiempos. Una de las primeras amenazas, y ya cierro, es el tema de las LELIC. Para entenderlo, el 70% de la plata que tienen los bancos de los ahorristas, cuando vos haces un plazo fijo en un banco o suscribís un fondo de money market, ustedes guardan pesos en la mesita de luz esperando que no se valoricen o los tienen colocados en el sistema financiero. Claro, lo segundo. Porque sabés que va a perder el valor. Claro, el que tiene terrible. cualquier aplicación o lo que fuera lo deja. Esa plata los bancos no se la estaban prestando a las empresas, no se la prestan a las personas, no es que había créditos hipotecarios. El 70% de ese dinero iba al Banco Central, porque el Banco Central lo único que hacía era financiar el déficit del Tesoro Nacional. Entonces, toda la plata que está dando vuelta de los bancos la tiene colocada en el Banco Central. ¿De qué manera? De LELIC, letras de liquidez. Entonces, toda esa plata, si mañana decís no te renuevo más, ¿qué hago con los pesos? Una de las amenazas, bueno, compro dólares. O voy al consumo. Y ese consumo de golpe sin oferta es el riesgo hiperinflacionario. Por eso es muy atinado tratar de generar la credibilidad suficiente para ofrecerle a los que tienen esas LELIC voluntariamente un activo que lo puedan sostener en el tiempo y que no vayan corriendo o a comprar dólares. Un bono, llámalo como fuera, algo que puedas descontar de impuestos, algo que en el futuro pueda usarse para
algún activo, algo que te dé ganas de generar, que vos digas, ¿sabes qué? No me quiero ir al dólar. ¿Sabes qué? Confío en el gobierno que viene voluntariamente. Si lo haces compulsivo, me parece que generalmente esas cosas salen mal. Más medidas de Javier Milei. Ajuste fiscal. Va a haber una reforma en los impuestos. Exactamente, para que el sistema sea simplificado y no sea la tortura que es hoy. Tenemos que apuntar a un acuerdo con las provincias para llevar una estructura amigable que no supere los 10 impuestos. Claro. Fíjense que hay 160 que solamente recaudan medio punto del PBI. Por lo tanto, digamos, necesitamos reordenar eso y eso lo tenemos, esa reforma está diseñada. Entonces... Claro, y acá hay una cuestión básica. Todo lo que veníamos hablando antes, las LELIC y la cuestión del cepo, tiene que ver con un Estado que duplicó su gasto en los últimos 20 años. Pero el tema del déficit fiscal, para bajarlo, requiere enormes acuerdos políticos, claro, Reinaldo, claro. Por empezar el presupuesto. Sí, el presupuesto primero, que hay que aprobarlo. Había una buena voluntad, por lo menos antes de las elecciones, de que fuera consensuado con Milei. Veremos si eso se traslada ahora a la práctica. De hecho, ese pedido lo hizo Milei y lo aceptó Massa, y más dijo, lo aceptó, aunque la carta era para el presidente. Digo, estoy haciendo memoria. Sí, claro. Por un acuerdo entre los dos. Es que fue así. Y lo otro complicadísimo es la negociación con las provincias, porque muchas medidas que tienen que ver con el ajuste es pedirle a los gobernadores que ajusten. Bueno, Massa ya lo hizo con el IVA le afectó el 60% y va para las provincias. Sí, ¿no? Pero ahí viene una discusión política. Ahí va a tener que... Hay 10 provincias que pertenecen a la oposición, a la actual oposición, que va a ser oficialismo. Quizás eso ayude, pero todo va a ser producto de la negociación. Hay medidas que tienen que consensuarse más allá de la impronta que está aplicando Javier Milei, en principio decir, bueno, nosotros tenemos el respaldo que ha sido contundente y lo vamos a aplicar. Ahora, hay cosas que va a tener que negociar. Los impuestos deben pasar por el Congreso, por ejemplo. Sin duda. Más medidas de Milei. Mirá. Retenciones. Javier, recién hablabas del campo. ¿Se pueden llegar a reducir o eliminar las retenciones? Obviamente está dentro de nuestro programa avanzar hacia un proceso de eliminación de las retenciones. Hoy en el campo, Pablo, había beneplácito, puedo decirlo, en algunas organizaciones del campo. Hay expectativa. Acordémonos que Mauricio Macri, cuando asumió, eliminó una serie de retenciones para productos regionales, incluyendo, si no me acuerdo mal, la carne y otros, y gradualmente había un plan de eliminar y de ir bajando las retenciones, por ejemplo, para la soja. Lo que pasa es que después tuvo que dar marcha atrás y volvió a imponer todas las retenciones que había sacado porque no le cerraban las cuentas. 2018. Entonces, acá es fundamental, antes hablaban del gasto, la famosa motosierra, ver hasta dónde realmente se puede achicar el gasto público para empezar a bajar impuestos. Si vos no achicás el gasto, por más ganas que tengas de bajar impuestos, no lo vas a poder hacer porque vas a volver a tener déficit. Claramente es una prioridad de Milei empezar a disminuir o eliminar en algunos casos retenciones. Hoy es inviable si antes no bajás muy fuerte el gasto público. Están hablando de una reducción del gasto de 13 puntos del PBI, que sería absolutamente inédita, sería realmente nunca vista. Durante el gobierno de Macri mencionabas esta cuestión de las retenciones, pero en aquella época lo que se criticó era la descoordinación. Había varios ministerios de economía chiquitos y no uno grande. Tal vez ahora, en una cuestión de timing, no sé cómo lo ves vos, Sucho, hay una cuestión clave que es cómo maneja los tiempos, en este sentido, Milei y la coordinación de su economía, siendo el primer presidente economista de la Argentina. Claudio, aguardanos un segundito. Nos está llamando. Sí. ¿Qué pasa en el Hotel Libertador? Bueno, están preparando la camioneta en la que llegó el expresidente Mauricio Macri. Ya aguarda con las luces prendidas, gente de su entorno también, ya el chofer a bordo de la camioneta encendida, por lo que especulamos que en cualquier momento habría movimiento. Saldría en principio el expresidente Mauricio Macri y luego lo podría hacer Javier Milei, quien también tenía programada ya hace una hora salir de este Libertador Hotel, según nos habían expresado su entorno, estipulaba la agenda. Por el momento, este Libertador Hotel, que está rodeado de, medios de distintos lugares del mundo, medios internacionales también, muchos fanáticos, seguidores de Javier Milei, que están ocupando lo que son
son las vallas que tuvo que disponer 2 veces la policía de la ciudad, quienes están custodiando el perímetro. Bien, Bien, enseguida ya volvemos. Alejo, tenía pendiente acá con Claudio Sucho. Claudio, se viene una cosecha que tal vez traiga al país 20.000 millones de dólares, pero al mismo tiempo todo lo que se recorte va a permitir que se baje algún impuesto. Y este timing de la administración económica me imagino que se vuelve clave a la hora de, por ejemplo, plantear baja de retenciones. Sí, sin duda. El timing es lo más relevante. Todos los que estamos en mercado decimos que el momento es más importante incluso que el precio. Claro. Pero para eso, hoy lo hablaba con él en la radio. ¿De qué viven ustedes? Y yo les tengo que preguntar. Cambio. Ahora yo les hago un reportaje a ustedes. ¿Cuál es el valor esencial que ustedes tienen y transmiten cada noche? La confianza, La que credibilidad. es la materia primaria de los mercados. Si te creen, aguantás el tiempo que sea necesario. Si vos le crees al médico que si te hace una operación Claro. y en 6 meses estás mejor, aunque esos 6 meses sean complicados, vas a estar mejor porque le crees. Perdón que sea redundante en eso, tiene que lograr esa credibilidad. Los tiempos. Primero, el campo hoy tiene 2 retenciones. La brecha cambiaria, sangrienta, y además lo que paga de retenciones. Vos le estarías eliminando una si le sacás la brecha. Si le decís, dentro de un año, cuando mejore el déficit fiscal y cuando ya lo pueda reducir, te bajo una parte y te creen, vas a poder consensuarlo en el tiempo. Si te mejora el tipo de cambio, entiendo que para un sector importador, el que conseguía, y si tenía algún privilegio y conseguía, y para muchos ciudadanos, algunos activos van a ser más caros, pero para el exportador, imagínense ustedes la industria del conocimiento. Si este año exportó 8.000 millones de dólares con $1 que tenían que exportar a 3.50, imagínense lo que va a ser o lo que puede ingresar en la Argentina. Repito, si hay un plan donde vos le podés ofrecer a la gente, estamos muy mal, que fue el título de una anatomía, pero todavía estamos. ¿Qué más? Decía lo de si el Estado se llevó toda la plata que daban dando vuelta, es el gobierno que más se endeudó. Y se lleva toda la plata de todos los ahorros de los privados. Si se corre, porque baja el déficit fiscal, hay plata para el sector privado, que hoy no conseguimos. Hoy no hay crédito. Hay que hacerlo con muchísimo criterio, ¿no? Por eso el tema retenciones es clave, porque vos cae muy bien en el campo que le digas que le vas a sacar las retenciones. Ahora, lo podés hacer siempre y cuando tengas el respaldo necesario, porque ya le pasó a Mauricio Macri hacerlo a una velocidad que después le complicó la vida y tuvo que volver. Credibilidad y timing. ¿Más medidas, le parece? Sí. Más medidas en la voz del propio Javier Milei. Alquileres. Exactamente, hay que derogarla y entender que es un contrato entre partes. Lo único que ha hecho la ley de alquiler es generar daño. Terminó perjudicando a aquellos que quería proteger. Bueno, acá concretamente, no sé qué puede hacer, pero pensaba que como presidente con un decreto puede derogar la ley de alquileres, ¿o no, Pablo? Lo podría haber hecho hoy mismo Alberto Fernández. Hubo una ley de alquileres, después otra ley de alquileres, un mamarracho y aparte cada vez más regulaciones y cada vez más restricciones, y me parece que Milei llega con otra impronta, ¿no? Tratar de eliminar todo eso y propender a una negociación de partes. Yo creo que más allá de todo lo que se negocie con el tema alquileres y dejar que las partes se pongan de acuerdo, es clave el tema del desalojo, aunque parezca un poco fuerte, porque el drama que hay hoy es que si alguien no te paga, es muy difícil desalojar. Entonces realmente, si vos permitís que el desalojo sea mucho más flexible, más rápido y más ejecutivo, seguramente el precio del alquiler va a bajar mucho, porque si la persona no te paga durante X cantidad de tiempo, sabes que la puedes desalojar. Hoy Y le la cobras oferta mucho va a aumentar. más. Y va a aumentar la oferta y van a bajar los precios. Hoy la gente no quiere alquilar porque primero no sabe cómo se ajusta el alquiler. Después a 3 años en Argentina es como hablar de 30 años en otro país. Y luego tenés la incertidumbre del desalojo. Digamos, hay que trabajar en esos aspectos y claramente hay que salir de esta ley de alquileres que fue nefasta. No sé si es el momento, pero uno de los conflictos que se vienen tiene que ver con estas cosas. Si yo anulo una ley por decreto, ¿qué es lo que pasa? Se está estudiando, están los estudiando. ¿Qué pasa si se judicializa? Se vienen conflictos importantes en ese aspecto. Es que hay como 2 aspectos, las medidas que puede tomar en forma directa el presidente y las que indefectiblemente tienen que pasar por el Congreso. Esta, por ejemplo, otra. Todo lo que estamos pasando es las medidas en la voz de Milei de las últimas horas, dichas por él, Aerolíneas Argentinas. El caso de Aerolíneas, yo creo que tiene un personal muy calificado, tiene unidades de negocios que son rentables, y hay una parte que a mí me parece más interesante todavía, y es dárselas a los empleados, los propios, y abrir cielos abiertos, ¿no? Entonces,
¿qué es lo que pasa? En ese contexto de aumento de la competencia, los propios empleados van a expulsar a los que se dedican a hacer política. Bueno, acá estás diciendo algo muy interesante, no sé si lo sentís vos también, Claudio, porque Milei lo que está haciendo es eliminar aerolíneas como caja de la política y dejándolas como línea aérea. Mira, yo me lo decía un amigo, perdón que le voy a robar la frase, no confundar quitar derechos con quitar privilegios. Y yo creo que esa es la clave de que creo, o al menos el enojo de gran parte de la sociedad. Más que derechos, veía privilegios en algunos. Y ahí está gran parte, una parte importante del gasto, que respetando la seguridad jurídica, lo que marcabas recién es muy importante para que vos entiendas que algo puede perdurar en el tiempo, porque si se judicializa no sirve, insisto con algo que decía Javier también recién. Pregunto, charla de café, estamos con café, Pablo, te sumo, etcétera. Gran parte de los problemas que tuvo la Argentina fue por exceso de demanda o por restricción de oferta, porque había menos oferta, porque no había cosas. Yo creo que fue por restricción de oferta. ¿Cómo hago para que aumente la oferta? Incentivarlos a invertir, que vos construyas, que haya crédito, para bajar, para que vos produzcas el doble, al producir el doble, eso. Y eso es la competencia. Y se terminan los privilegios para los pocos que producen al precio que quieren. El exceso de control de una economía, me parece mentira estar revisándolo ahora, el exceso de control de precios, de regulaciones, etcétera, es mantener los privilegios del que no quiere competir. ¿Cuántos prebendarios del Estado existen? Bueno, gran parte de las cosas que anunció, repito, hay que respetar la ley porque si no, no va a poder existir porque se va a judicializar. Una de las cosas que va a terminar en el Congreso, definitivamente, si es que puede hacerla, es la dolarización. Y en el mano a mano en el staff de candidatos, cuando le preguntamos de qué manera y en cuánto tiempo iba a hacerlo, esto respondió a Telefe Noticias Javier Milei. Ya dijiste dolarización, tengo muchos planes. ¿Fecha? Si yo te digo, ¿cuándo vas a dolarizar? Una vez que está aprobada las leyes y todo, la dolarización tiene dos partes. Tenés la parte de limpiar las LELIQs y limpiar la base monetaria. La parte más rápida es la de las LELIQs. Eso puede demandar 3 meses. Y en paralelo está la conversión de la base monetaria. En el caso de lo que fue Ecuador, esa conversión tardó 9 meses. Los 9 meses de Ecuador, pero me quedo en, primero hay que mandar las leyes. No está desconociendo que tiene que pasar, en este caso, por el Congreso. Más allá que eso podría terminar en la Corte Suprema. Hoy Pablo, hubo un comentario de Carlos Rodríguez, uno de los asesores de Milei, que decía, bueno, pero antes de que una dolarización se podría dejar que corra, que curse el dólar como moneda legal también. Tal vez vamos primero a un monetarismo antes que a una dolarización. Bueno, es lo que dice el propio Milei también, que en realidad él no dice voy a dolarizar, voy a dejar que la gente elija la moneda con la que quiere operar y que quiere ahorrar. Esa es un poco la propuesta de Milei, que no baja la bandera de dolarización, a pesar de todas las críticas que hubo en la previa, ¿no? Y durante la campaña, que no hay dólares, porque el problema acá es que no hay dólares. Cuando él hablaba del rescate de la base monetaria, para ponerlo en castellano, es que todos los pesos que hoy circulan, que más o menos equivalen a unos 10.000 millones de dólares, un poquito menos, puedan intercambiarse por dólares. Entonces, toda la plata que tenemos en los bolsillos pasarían a ser dólares. Bueno, tenés que tener 10.000 millones de dólares para hacer eso. Y después tenés que dolarizar los depósitos. Y ahí son otros 20 a 25.000 millones de dólares más. O sea, vos precisás 35.000 millones de dólares realmente para dolarizar, que hoy no están. No sé, en el futuro. Me da la sensación que es un proyecto que está bien si uno quiere bajar la inflación o eliminarla, porque no vas a tener inflación en dólares, pero hoy no están dadas las condiciones. Sin embargo, es un tema que él continúa ahí defendiendo fuerte.